Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos a Café con un Trader. Hoy tenemos con nosotros a Luis Ángel Hernández, que es responsable de audiencia en Rankia, y bueno, nos va a comentar pues todo lo relativo a la comunidad más grande de inversores a nivel tanto nacional como, como Latinoamérica, y también bueno, nos va a dar sus formas de invertir. Así que no os vayáis, que empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues ya estamos aquí con Luis Ángel Hernández, que es responsable de audiencia en Rankia y además también es inversor, así que hoy vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Por un lado, pues todo lo relativo a qué es lo que ve la gente en Rankia, qué es lo que ve la gente en la comunidad más grande de inversores a nivel tanto nacional como en Latinoamérica, que ahora nos va a comentar él un poco más. Y también vamos a preguntarle cómo invierte él, bueno, pues que tiene muchísima experiencia, tiene una formación currículum realmente brutal. Así que Luis, coméntanos un poquillo, quién es Luis Ángel, de dónde vienes y cuál es tu experiencia en el mundo de los mercados. Hola a todos los asistentes, a Sergio y gracias a IG por la invitación de representar a Rankia y contaros un poco lo que hacemos. A ver, generalmente creo que es la primera entrevista así que me siento a hablar con alguien de un poco de mí. Generalmente hablo del trabajo de Rankia y pocas veces he estado de este lado. Generalmente era yo el que estaba entrevistando a los demás. Entonces, nada, Luis Ángel es un chico que nació hace 29 años en Cuba, en una ciudad que recomiendo a muchos ir, que es Cienfuegos. Y nada, a los 20 años se apareció la oportunidad de venir acá a España y vine aquí, me presenté a la selectividad, que para mí fue un reto importante porque piensa que no había estudiado el sistema formativo de aquí y había muchas asignaturas que a mí nunca se me habían impartido y nada. Tuve la suerte de entrar en A de Derecho en la Universidad de Valencia y ahí estuve en el doble grado, sabéis que son 5 años. Y nada, fue un poco mientras estudiaba, trabajaba al mismo tiempo y hice algunas prácticas en BBVA mientras estaba allí estudiando. La verdad que a mí siempre, pensar que en Cuba no hay bolsa, entonces a mí siempre, desde que llegué aquí, me gustó leer acerca de mercados financieros y demás, pero me encontré, como muchos, quizás os sentís identificados, de que en una carrera como A de Derecho, de bolsa no se hablaba. Y ahí fue cuando empecé un poco a mirar acerca de mercados financieros por mi cuenta y me presenté a un concurso que organizaba la facultad, donde tenías que formar un equipo y competir. Evidentemente, yo, como no conocía a mucha gente, cogía 2 o 3 de clase y le dije, a ver, yo sé un poco de bolsa, que he estado leyendo un poco, bueno, muy básico, lo típico que te lees 3 libros de Peter Lynch y ya te crees que sabes de bolsa, pero bueno, algo había leído. Y nos presentamos y yo era un poco el que llevaba la voz cantante del equipo y las otras personas eran muy inteligentes, pero de bolsa no sabían nada, pero bueno, necesitaba 4 para presentarme y nos dieron una paliza increíble. Y lo que me resultó curioso era que los 2 chicos que me dieron una paliza terrible, que me acerqué a ellos porque nos habían dado una paliza, estaban de prácticas en un sitio que se llamaba Rankia. Y yo dije, pues estos tienen que haber aprendido de bolsa allí. Entonces yo quiero también estar ahí. Y se dio la casualidad que en quinto año de carrera llegan las plazas de prácticas y lo típico, en A de Derecho lo que te vas a encontrar es Garrigues, Cuatro Casas y todo el mundo quiere estar allí haciendo 9 horas, como digo yo, sin menospreciar, pero haciendo fotocopias de práctica porque ahí hace fotocopias. Y se presentó mi responsable ahora aquí, Enrique Valls, y a presentar Rankia, el proyecto de Rankia y demás. Y yo dije, yo tengo que estar ahí. Y ya me sonaba de que las personas que llevaban el departamento de bolsa aquí en Rankia eran los que habían ganado el concurso. Y me presenté y eso fue ya hace 4 años y medio y desde hace 4 años y medio estoy aquí en Rankia. Rankia hace 4 años y medio quizás no se parezca en nada a lo que es ahora, parece que no ha pasado un mundo, pero es que en el día de hoy las empresas crecen de una forma tan acelerada y sobre todo los mercados financieros, yo creo que hace 4 años y medio incluso se veía esto como un poco de frikis y ahora, por suerte o por desgracia, está un poco más en el boca a boca de más gente o en redes sociales y demás. Entonces he podido ver el crecimiento de Rankia y con ella yo he crecido un poco. Verdad que es la mayor comunidad financiera tanto en España como en Latinoamérica, ¿no? Y por tanto, bueno, pues todo el mundo
Yo creo que todo el mundo lo conoce, que quien haya estado cercano a los mercados en algún momento dado, pues evidentemente ha leído pues los foros o ha podido ver eventos, ¿no?, que realizáis habitualmente. Pero bueno, en tu caso dices que entraste como becario, pero has evolucionado mucho dentro de la empresa porque has tenido varios puestos, que yo sepa. Ahora mismo eres el responsable de audiencia. Coméntanos un poco, cuál es tu función? Sí, ahí es lo que te digo. Ha sido un crecimiento muy rápido. He tenido mucha suerte que hayan confiado en mí los dos fundadores de la compañía, tanto Miguel Arias como Juan Suc. Y he pasado un poco de ser el becario que escribía artículos de bolsa, luego pasé a ser un poco el responsable de bolsa y el área de fondos de inversión para España. Y a partir de enero de este año llevo un poco todo lo que es la parte de audiencia, tanto en España como en los 5 países de Latinoamérica. Rankia es muy conocida para todos los que son habitualmente por su portal de España, pero tenemos 5 portales en Latinoamérica, donde sobre todo México, Colombia y Chile. Es impresionante la cantidad de usuarios que entran en el día a día a consultar y demás. Entonces, yo soy un poco el que lidera la estrategia acerca de cómo quiere evolucionar Rankia, qué mensaje quiere ser, cómo podemos ayudar a tomar mejores decisiones financieras en la parte de bolsa, fondos. Incluso hemos sacado un área nueva hace 2 años, que es el de escuelas de negocio, donde ayudamos a estudiantes a, cuando terminan su carrera universitaria, decir, vale, y yo quiero trabajar en los mercados, pero te habrá pasado, es decir, casi no encuentras información. Mucha gente dice, yo quiero trabajar en un fondo de inversión, vale, ¿y cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? O yo quiero trabajar de analista en un broker. Es decir, ¿qué formación necesito? ¿Se pide experiencia práctica y demás? Entonces, ayudamos un poco a esos estudiantes a encontrar el máster, la certificación un poco que se adecua a su perfil, porque también aparecen muchos usuarios que dicen, vale, yo tengo un presupuesto de 5.000 euros y quiero estudiar en el IES. Pues no vas a poder, es así, es la dura realidad del mercado, pero hay determinadas universidades donde hay un claro requisito de ingresos. Entonces, un poco mi día a día, la verdad, es algo bastante divertido, le digo yo, porque tengo bastante libertad a la hora de crear iniciativas para ayudar a los usuarios. Básicamente, mi puesto es busca a los mejores colaboradores, a los mejores bloggers, crea el contenido audiovisual. Ahora es importante transmitir no solo de forma escrita, sino de forma audiovisual, con podcasts como este, o vídeos cortos. Tenemos muchos ejemplos de estrategias de crecimiento, así, de compartir educación financiera a través de audiovisual. Entonces, es un poco eso, liderando un equipo bastante multidisciplinar. Tenemos desde alguien especialista en relaciones humanas y en engagement, como puede ser mi compañero Salva Marqués, que es un inversor bastante bueno, incluso de los que más admiro dentro de mi comunidad, a un productor audiovisual, tenemos a 3 economistas en Latinoamérica, que son los que llevan los portales allí en Latinoamérica, y la verdad que es muy entretenido, porque, lo que te digo, la semana pasada estábamos organizando la Market Experience 24 horas, que fue un evento 24 horas en directo, seguidas, que si no es el récord, yo creo que bastante se le acerque, en el que participaste. Y sí, tuve ese placer y encantado, sí, además. Y dentro de 3 semanas tenemos un evento con profesores de Harvard, con Juan Ramón Rayo, y ya estamos pensando en el siguiente evento. Entonces, es un puesto que es muy agradecido en ese sentido, y la verdad que básicamente, si tuviera que resumirlo, me encargo en eso. Es decir, que en Rankia, en todos sus portales, exista los mejores webinars, los mejores vídeos y el mejor contenido posible para que los usuarios, evidentemente, permanezcan más y tengan una fidelidad clara a Rankia. Vamos, en resumen, lo que haces es ayudar a los inversores a ser mejores inversores, ¿verdad? A tener la información necesaria para ser mejor y que, por tanto, pues puedan tomarse las mejores decisiones, que al final es de lo que se trata, ¿no? De hacer las cosas bien. Y bueno, en ese sentido, yo entiendo que desde que tú estás en Rankia has visto evolución, ¿no?, en el mundo del trading, sobre todo en el perfil de los traders. A día de hoy, ¿cuál sería el perfil del trader que más está utilizando Rankia? ¿Qué es lo que soléis ver más? ¿Inversores de corto plazo, largo plazo? ¿Qué tipo de...? Bueno, tenéis de todo, entiendo, porque al final pues tenéis trading, tenéis fondos, etcétera. Pero ¿cuál es la idea a nivel medio, a nivel general? Sí, te cuento un poco. Es verdad, lo que dices es que Rankia tiene muchos submundos. Es decir, está desde el submundo value hasta los hilos de personas indexados, los que buscan en dividendos,
y demás. Pero ya que estamos aquí y el podcast se llama Un café con un trader, vamos a hablar un poco del estilo de traders que hay en Rankia. En Rankia tenemos un hilo que se llama Pulso de Mercado Intradía. Yo diría que hay 3 hilos muy, muy potentes de trading en Rankia y donde ves muchos perfiles. Tenemos ese hilo de Pulso de Mercado Intradía, luego tenemos el de Chicharros USA, que van buscando oportunidades en compañías muy pequeñas, y el de Farmacéuticas USA. Diría que son los 3 grandes hilos de trading que hay en Rankia. Y un poco el perfil, es verdad que en estos 4 años ha habido una evolución, porque hace 4 años, la verdad, el perfil que te encontrabas era un perfil de, vamos a poner, un hombre de 45 a 50 años que ya tenía experiencia en mercado, que tradeaba con productos como el DAX, índices, sobre todo la apertura del DAX, tradeaba mucho con eso, con divisas y demás. Y ha ido apareciendo un nuevo perfil que yo diría que ha sido muy influenciado y para bien por los formadores que hay en España, por seguirte a ti en tu canal y por seguir a otros traders conocidos como pueden ser, o analistas técnicos conocidos como puede ser David Galán. Y demás, que lo que van buscando, yo diría que incluso es más factores momentum o acciones en tendencia o ese tipo de compañías que tienen tendencias bastante alcistas y demás. Y evidentemente el mercado acompañado. Entonces ha sido ese boom de ver usuarios nuevos que se acercan, que su primer acercamiento ya no es un anuncio de YouTube de tal, sino que aparecen usuarios que descubren Rankia por un formador o por alguien por un analista de referencia, llámese Sergio Ávila, David Galán, Cárpatos, puede ser cualquiera de estos que muchos has entrevistado, y básicamente siguen esa filosofía y demás. También es lo que digo, en estos 4 años yo he vivido en general un periodo muy, muy alcista. 2 momentos puntuales como diciembre de 2018 y la caída de febrero-marzo del año pasado, donde sí apareció el otro perfil que no está en un foro, el otro perfil de estoy invirtiendo y demás, pero no lo comento, no comparto y ese sí venía un poco asustado de uy, ¿qué está pasando? Estoy perdiendo mucho dinero y necesito ayuda. Entonces, yo te diría que sí, es un trading más social. Es decir, ya la gente no opera tanto sino que comparte, le gusta mucho compartir y yo creo que no solo Rankia, casi todos los portales que promueven un poco ese debate, debatir estrategias, han ido en aumento porque a la gente ahora le gusta eso, interactuar con otros, compartir, poner un gráfico y decir, oye, ¿cómo lo veis? Y entonces, eso ha sido un poco la evolución. Durante el año pasado, ¿no? Durante toda la pandemia, vimos como efectivamente muchos inversores que estando en casa pues empezaron a tener tiempo, ¿no? Para poder empezar a informarse y a formarse en algunas cosas que hasta ahora pues no habían prestado atención, pero que bueno, que vieron que efectivamente pues es un mundo muy interesante, muy bonito y que efectivamente podía conllevar a poder dedicarse en el tiempo a esto de las inversiones. Y bueno, tuvimos ese boom el año pasado con el tema de Reddit, que yo entiendo que en Rankia también, teniendo en cuenta que acabas de comentar, Chicharros USA tiene que estar a fuego, ¿no? Esa parte. Y una de las preguntas que te quería hacer era justamente cuáles son los temas de mayor interés. Entiendo que los chicharros, que lo que buscan los inversores es pegar el pelotazo. Hemos visto AMC, hemos visto GameStop el año pasado. Bueno, pues hemos visto este tipo de compañías que sí es cierto que te pueden dar mucha rentabilidad, pero también tienen un riesgo brutal. ¿Y qué más? Aparte de los chicharros, comentabas farmacéuticas, ¿qué más lo que se suele buscar? Te diría que en Rankia hay un nicho importante de farmacéuticas USA que han, sobre todo, había un hilo muy importante alrededor de esta compañía, una de las compañías de la vacuna, Novavax, que se había sufrido bastante y se ha hecho un por 10 o algo así, pero ya venían muchos escaldados de antes, entonces eran un poco hilos de sufridores y hilos de chicharros es muy, muy potente. Y luego hay una comunidad muy potente de personas que analizan compañías de las carteras de los value. Entonces esto es una comunidad curiosa porque son comunidades muy vinculadas a materias primas, es decir, que vienen de apasionados del mundo de compañías de petróleo, de gas natural y demás,
que como ha habido un ciclo bajista durante muchos años, han ido ahí sufriendo y han creado un nicho que básicamente están ahora. Es curioso porque tenemos el hilo que más tráfico tiene, no es un secreto para nadie, en Rankia es el hilo de Cobas. Entonces, mucha gente piensa de que el hilo solo se habla de Cobas y básicamente el hilo se podría llamar hilo de trading y visión a largo plazo del petróleo y las materias primas, porque el 90% de los comentarios son acerca de compañías de petróleo. Que si Exxon, que si IPCO, que si Golar, es decir, compañías relacionadas con gas natural, petróleo, transporte marítimo y se aprende un montón, pero son personas que van intentando aprovechar el ciclo de determinadas materias primas o cuando se puso de moda la plata. También hubo mucho debate ahí y se aprende porque hay perfiles súper que bajo un anonimato comparten. Eso es lo bueno de un foro, que muchas veces en Twitter y demás, que bueno, en Twitter también puede ser anónimo, pero muchas veces en determinadas redes sociales la gente no expone su idea porque el miedo a, si saben que yo, analista o yo que trabajo en determinado sector, estoy compartiendo esta idea y me sale mal, pues voy a quedar un poco profesionalmente tocado. Pero bajo el anonimato del foro estoy segurísimo que hay muchos analistas, que hay muchas personas muy válidas de sectores compartiendo información porque de verdad es que tú navegas por ahí y te encuentras cosas que dices, es que esto vale dinero y está gratis ahí y la gente compartiendo su operativa y la verdad es muy yo cuando entran becarios o algo así le digo, olvídate de libros, becarios, estudiantes en práctica, le digo, olvídate de libros, dedícate a leer los foros. Dedícate a leer los foros porque aprenderás un montón. Evidentemente, luego también tendrás que aprender a discernir entre el que simplemente está hoy hablando de compra Tesla y mañana, cuando ya Tesla no esté, dirá compra la siguiente acción growth esta que está creciendo como si el infinito fuera el más allá. Hay gente, ayer yo me acuerdo que sacamos un vídeo de AMC y llegaba uno diciendo, no, AMC va a valer 10.000. Yo le digo, pero tú sabes que si AMC vale 10.000, sería la empresa más grande del mundo, una sala de teatros que ni antes del coronavirus ganaba dinero. Pero es así, es el mundo un poco donde vivimos ahora, donde cualquier influencer en YouTube y demás se gana una reputación y dice, AMC vamos a combatir a un gran fondo de inversión, AMC tiene que valer 500 y la gente compra 500 y está. Y cuando pase la fiebre de AMC será como NIO. Recuerdo que hace 2 meses era NIO. Sí, NIO todavía... las nubes. Se pide mucho en los consultorios y cuando estamos en radio y demás y cuando hacen preguntas es una clásica, ¿no? Porque viendo que Tesla había corregido y NIO también ha corregido, pues está todo el mundo esperando a ver cuándo va a empezar otra vez a arrancar con el objetivo de subirse a la ola. Y al final, bueno, yo sé que como hay millones de acciones, pues tampoco si hay una que te da señal bien, pero si no, pues bueno, búscate otra, ¿no? No hace falta que estés todo el día pensando en la misma, pero bueno, es muy interesante justamente lo que dices, de ese boom que hubo de chicharros durante el año pasado justamente con la pandemia y que ahora, bueno, pues otra vez parece que se vuelve a reactivar. Ya veremos a ver lo que dura y siempre teniendo en cuenta que lo peligroso que es, ¿no? Porque hemos visto a AMC subir una brutalidad y luego al día siguiente caer una brutalidad también, pues se forman burbujas muy interesantes, pero hombre, si coges el inicio de la burbuja muy bien, pero hay que saber también cuándo salir y no es fácil, ¿no? Es lo más complicado. Y en esta línea de contenido, de ver que efectivamente, bueno, pues me dices que tenéis el foro de chicharros, el foro de farmacéuticas, por otro lado también petróleo, que ahora mismo, bueno, pues estamos con esta fuerte subida del petróleo, pues está teniendo interés. A nivel de contenido, de lo que es contenido que se demanda para pues leer la gente en sí, ¿qué crees que es lo más interesante ahora? ¿O qué es lo que más está demandando? En Rankia funcionan muy bien 2 cosas. El contenido formativo siempre ha funcionado muy, muy bien porque hay mucha gente acercándose a este mundo que tiene mucho miedo. No entiendo. Pero cosas tan básicas, Sergio, como cómo poner una operación. A mí me llaman muchas veces a la oficina personas que acaban de hacer una operación de 10.000 euros y no saben si han comprado o se han puesto corto porque no entienden la plataforma. Y cosas así. Entonces, el contenido formativo funciona muy bien. Tesis
de inversión también, porque la gente no tiene tiempo. Es decir, ahora vivimos en el mundo donde hay tantas cosas para hacer, tantos podcasts que escuchar, series para ver en Netflix o el tiempo que le dedicas a la familia, que la gente ya lo quiere que tú le digas, y lo sentirás mucho en tus consultorios o cuando participas en la radio. La gente no quiere que tú le expliques una tesis o 18 compañías con un análisis y demás. No, la gente quiere que tú le digas, esta empresa tienes que comprarla porque es muy buena y aquí en un artículo te lo voy a explicar para que entiendas por qué esta empresa es muy buena. Luego, la gente lo que no entiende es que esas tesis están muy bien, está muy bien leerlas y demás para enterarte, pero luego tú tienes que hacer tu propio análisis. Luego tú tienes que hacer tu propio análisis y tener tu propio criterio, porque el que hizo la tesis no te va a tocar a tu puerta y te va a decir, cuando algo cambie, te va a llamar y te va a decir, oye, que ya yo vendí. ¿Sabes? No va a pasar. O tú que analizas decenas de acciones a la semana, tú puedes tener una opinión sobre todas, pero no tienes un bate para batearlas todas. Es decir, no hay dinero infinito. Claro. Entonces, al final tú te quedas con tus mejores ideas, pero claro, al final la dinámica de un portal o de tanta exposición te hace hablar de muchas cosas. Entonces, a nivel de contenidos, yo creo que las tesis de inversión funcionan muy, muy bien. Y el contenido formativo. Yo es eso, recuerdo que muchos de mis mejores artículos son hablando de, por mejores voy a poner cantidad de visitas, no voy a poner ahí el criterio, son contenidos de cómo invertir siendo un principiante o 5 errores que cometí al ser novato, o incluso, por ejemplo, ahora que hablamos de brokers, es decir, creo que el artículo un poco de que más me siento así contento es uno que hice acerca de qué broker se adecua a ti según tu estilo de inversión. Porque esto es cosas que la gente algo no lo tiene claro. Es como si tú, por ejemplo, tienes 10 tiendas donde compras en cada tienda una cosa distinta, pues en el mundo del brokeraje también tiene que pasar eso. Porque quien es muy barato para comprar acciones españolas, quizás cuando te vas a comprar acciones USA te da un sablazo de comisión interesante. O quieres un broker como puede ser, por ejemplo, IG, que tiene 1000 productos de casi desde CFDs, tiene los turbos, que tiene tal, y lo quieres tener todo en una, ¿vale? Pues si tú lo quieres tener todo en una, esa es una de tus opciones. O cosas así, o que la gente, por ejemplo, yo quiero tener apalancamiento 1.500, que sabemos que ESMA lo tiene reducido, pero quiero que el broker sea seguro. Es que no lo puedes tener. Es decir, si te quieres ir a un broker en Seychelles que te dice que te va a dar 1.500, no vengas llorando luego porque has perdido tu dinero o porque la web ha desaparecido. Es que ese tipo de cosas, o quiero tener un broker con muchos analistas y de calidad, como puede ser IG, que tiene a ti, tiene a Diego, que está más, pero luego me gustaría que tenga todas las plataformas disponibles. Es que no puedes tener, muchas veces no puedes tener todo. Es decir, entonces eso creo que, bueno, que en ese abrirle caso, los ojos a la... nosotros tiene 3 plataformas, simplemente para que por el apunte. Sí, de lo que más plataformas tiene. La de ProReal, la de y la IG, vuestra, ¿no? MetaTrader 4, y luego hay otra que es L2, que es para aquellos que operan en acciones y quieren operar con profundidad de mercado, que también está disponible, así que 4. Por lo tanto, bueno, lo que más se cubre, ahí estamos. Claro, y pasa mucho eso, que hay muchos artículos donde yo más veo que le gusta a la gente, es ese tipo de artículos que le descubren algo que ni se había planteado. O, por ejemplo, hace poco hacíamos un artículo de por qué había que tener cuidado con los índices. Es decir, que ayer en algunos índices value, que pueden seguir un ETF, la principal posición era GME, era GameStop. ¿Por qué? Porque había subido demasiado y el índice no va a plantearse de que hay un foro pumpeando una acción. El índice va a ser, su lista de acciones va a comprar las que quiera. Entonces, ese tipo de cosas a la gente le gusta mucho porque son tipos de contenido donde son cosas que o no se había planteado o las descubre nuevas. Y los formatos de consultorio también funcionan muy bien, pero eso es un formato audiovisual. Ahí lo habrás notado, es decir, de gente que pueda sentirse esa cercanía de poder preguntar a alguien, oye, tengo una duda y me ayudas con ello, en formato audiovisual está funcionando muy bien. Magnífico, o sea, tenemos un resumen bastante claro de cosas que están funcionando para aquellos que quieran entrar en Rankia y lo quieran ver, ¿no? Saber que tiene de todo, o sea, que hay de todo disponible para poder formarse en todos los aspectos.
Y me gustaría, bueno, en esta línea preguntar, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el éxito de Rankia? Porque Rankia, el crecimiento que ha tenido ha sido increíble. ¿Cuál crees que es la base de ese éxito? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿O qué es lo que gusta? ¿O por qué Rankia es tan importante? Claro, a ver, piensa que Rankia es un proyecto que ya tiene 18 años. Yo llevo 4, ¿vale? Pero he sido capaz un poco de hacer esta reflexión y por qué creo que va a tener más éxito. Y Rankia, si algo, Rankia empezó siendo un foro de bancos donde se reunían 3 o 4 cuando la burbuja inmobiliaria de bancos de 2007-2008, a un poco hablar de eso. Luego creció el interés por la bolsa y ha sido un foro donde se han reunido tanto gente que ha invertido mucho dinero y ha ganado mucho dinero invirtiendo en bolsa, como la gente que lo ha perdido, lamentablemente. Con el caso Rankia, es muy conocida en el mundo de la inversión por el caso GoWex, por ser el sitio donde se reunieron todos los afectados por el caso GoWex, o recientemente por Abengoa, o por el Banco Popular. Recuerdo, yo llevaba 2 meses en Rankia y fue 2 meses o quizás un poco más, porque fue en junio. Y fue el día del desastre popular y la gente llamaba bastante afectada. Y yo creo que ahí, mira, poniendo ese ejemplo, en nuestra cercanía con la gente ha sido una de las claves del éxito. Es decir, el responder cualquier duda, desde la más sofisticada a la más fácil, sin un problema, sin hablarle mal a la gente, sin pensar y decir, no, este usuario no tiene dinero para invertir, quizás no nos interesa, no. Cualquier duda que ha entrado en Rankia en los países donde estamos, intentamos solucionarla, intentamos ayudar a los usuarios porque es eso, porque nos ponemos en su piel. A mí sobre todo, que se me ha un poco especializado, incluso porque yo también he querido especializarme en esa parte de detectar chiringuitos financieros y he impartido varias conferencias sobre eso. Mucha gente me llama en el día a día y tú tienes tu trabajo y a veces no tienes tiempo, pero sabes que el que está del otro lado tiene una situación peor que tú. Es decir, tú no tienes tiempo porque estás en el trabajo, pero es que el otro está perdiendo dinero. El otro está desesperado porque su broker o donde había puesto la confianza no aparece y tienes que ayudarlo y tienes que decirle, vale, es que estos son los brokers confiables y cómo saber distinguirlos y demás. Entonces, creo que siempre hemos puesto a los usuarios por delante de los anunciantes. Y esto es algo que parece una tontería, pero no lo es. Porque, por ejemplo, Rankia ha ido a 2 o 3 juicios en contra de personas que querían atacar a los usuarios, entidades que querían atacar a los usuarios y a su libertad de expresión en el foro. Libertad de expresión no es libertinaje, es decir, tú no puedes venir a Rankia a intentar hundir la reputación de alguien que está haciendo bien un trabajo. Eso no lo permitimos ni lo permitiremos nunca. Pero lo que sí no vamos a permitir es, por ejemplo, el caso más sonado, el caso de la demanda de Duro Felguera contra Rankia. El presidente de Duro Felguera, que tú que estás en mercado, que es una histórica de la bolsa y toda la destrucción que ha tenido, no le gustaba lo que se hablaba por accionistas afectados ahí, y nos pedía que borráramos todos los comentarios en contra de la compañía o de la gestión de la compañía. Y nosotros nos pusimos del lado de los usuarios y dijimos, oye, si encima usuarios que están perdiendo miles de euros como accionistas de Duro Felguera, como para que no se puedan expresar libremente sin ninguna ofensa o cosas así, y terminó, creo que hace poco salió la sentencia y terminaron dándonos la razón. Y ese tipo de cosas ha hecho que hay usuarios que lleven más de 16 años, que hacemos quedadas todos los años. Ahora con el COVID hemos tenido un poco que aplazarlas y hacemos encuentros virtuales, pero de personas que llevan 16 años, que nos vemos las caras todos los años en las quedadas de foreros, y son personas de carne y hueso que le pones cara y que comparten contenido. Y para nosotros ese tipo de usuarios que comparten contenido desinteresadamente es como si tuviéramos 10 empleados. Hay usuarios en Rankia que si otro portal quisiera hacernos la competencia, necesitaría 10, 15 empleados para aportar el valor que aporta un usuario de ese tipo. Para esos usuarios hay que ganártelo con cercanía, con confianza, con información de calidad, porque esos usuarios quieren debatir con usuarios de calidad. Es decir, imagínate que un usuario que es especialista en el mercado petrolero porque trabaja en el sector, trabaja en técnicas reunidas y demás. Cuando quiere hablar de petróleo no quiere encontrarse a alguien que diga, no, el petróleo va a subir porque yo me he levantado hoy y pienso que va a subir. No, quieres razonamientos. Entonces, si tú no tienes esa calidad de los debates y si no la cuidas,
el foro Rankia dejaría de existir. Entonces, yo ahí creo que esa ha sido la clave. No hemos puesto el dinero por encima de los usuarios porque han venido muchas entidades a decir, oye, quiero poner un banner en Rankia. Y yo ahí, en esa parte, he sido muy claro y por suerte he tenido el respaldo del equipo directivo de Rankia. Es decir, este broker, si yo no se lo recomendaría a mi padre, a mi abuelo, a un amigo, pues en Rankia no se anuncia. En Rankia no se anuncia. Porque al final los anunciantes van y vienen. El usuario es el que está ahí, el que se queda ahí. A un usuario, cuando le traicione su confianza la primera vez, ya no va a volver. Ya no va a volver porque confiaba en ti. Él no confiaba en el broker o en la cuenta bancaria, porque Rankia no es solo broker. Hay hipotecas, bancos, fondos y demás. No es que el usuario confiaba en ti y en que tú le ibas a ayudar a mejorar sus finanzas. Entonces, esa ha sido un poco la seña de identidad y la que hemos replicado en todos los países. Y en todos los países nos hemos convertido un poco la referencia en Miguel, que lo conoces, que es el CEO de Rankia. Justo antes del COVID hicimos un evento en México y claro, desde España muchas veces que llevamos la compañía, tienes esos países un poco lejos, como te pasará, yo creo, ahora que bueno, hace unos años y ahora que eres muy conocido a nivel audiovisual y tendrás muchos seguidores que no solo son de España. Y Miguel iba por México, hicimos un evento y la gente le pedía fotos. La gente le pedía fotos como es que vosotros aquí sois la Wikipedia de las finanzas. Y te quedabas así y decías, no puede ser, no puede ser. Y tuvieron casi que cerrar el evento por aforo. Y te quedas así y dices, la globalización de lo audiovisual, de la web, te permite un impacto de cambiar vidas o de ayudar a decisiones financieras muy importantes. A mí me han llamado personas que iban a invertir 200.000 euros, que eran los ahorros de toda su vida, en chiringuitos financieros. Y cuando los ayudas y le dices, oye, ojo, cuidado, luego te sientes, y esa gente, yo he tenido que han venido aquí a la oficina o me han escrito, me han llamado, han dado con mi contacto personal y han dado y me han agradecido porque se nota cuando haces ese tipo de ayuda a la gente que le ayudas con algo tan delicado como la finanza. Es como un médico. El médico que te ayudó con tu salud en un momento delicado no se te va a olvidar en la vida y vas a estar eternamente agradecido. Con finanzas pasa muy parecido. Completamente. Estoy totalmente de acuerdo que es base, ¿no? de hacer las cosas bien desde el principio y tener ese apoyo que alguien te pueda decir cómo lo tienes que hacer y de qué manera hacerlo bien, ¿no? Y me gustaría, viendo en esa línea, ¿no? Que ya nos has comentado la base del éxito de Rankia, que es esa cercanía al usuario y que el usuario pues, siempre se sienta arropado por todos vosotros. A nivel que habéis tenido un crecimiento internacional, que también habéis puesto esa misma base, a nivel de desafíos en este crecimiento internacional, ¿cuál dirías que han sido los desafíos más importantes para Rankia? Uno de los desafíos claros ha sido, y yo que desde enero te comenté que estoy en Latinoamérica, ha sido, voy a utilizar el término, tropicalizar el contenido de cada país. Tú puedes tratar a Latinoamérica como un ente completo, es decir, vale, toda Latinoamérica es igual, todos los países son iguales, todos los usuarios tienen las mismas problemáticas y nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. En nada se parecen los problemas financieros o la salud financiera de un mexicano, de un chileno o incluso de un argentino. Chile y Argentina, que están al lado, son dos mundos completamente distintos. Chile tiene un grave problema con las pensiones y el futuro de las pensiones y el de los sistemas de ahorro de pensiones que hay allí. Argentina tiene un grave problema de inflación. Los mexicanos tienen un grave problema de cultura financiera porque no se ha fomentado y tienen unas entidades que tienen que no hay casi oferta financiera. Entonces, uno de los grandes retos ha sido, vale, cómo con pocos recursos puedes intentar que el mexicano consuma contenido creado para mexicanos, que el chileno creado para chilenos y ha sido un poco, eso ha sido un reto importante, sobre todo en unos países donde no hay casi regulación, no es como aquí en España, de que tienes apoyo en esa labor de divulgación financiera porque hay un regulador, los propios brokers que quieren operar aquí hacen esfuerzos por hacer divulgación financiera. Ahí tenéis vuestro ejemplo, que organizáis, ¿cuánto puede ser, Sergio? ¿Un webinar al día acerca de temática financiera? Bueno, nosotros hacemos 2 al día, apertura europea, apertura Wall Street, más luego curso completo anual que hacemos 34 semanas, una vez a la semana,
más luego otro que hace Diego a la semana, más 2 o 3 que hacen los ventas también a la semana. Así que, para que veas, los webinarios que realizamos, más todos los análisis y demás, o sea que bastante, mucho contenido. Claro, entonces creáis mucho contenido. Entonces, el problema que nos encontramos allí es que se acercan muchas entidades a aprovechar un determinado usuario, pero no a formarle. No les interesa que se formen. Y nosotros tenemos que suplir ese papel, es decir, es un poco travesía en el desierto. Y ahora recientemente también hemos lanzado webs en Alemania, Italia y Polonia. Y son 3 mercados totalmente distintos que no se parecen para nada. Entonces, el mercado polaco es un mercado muy interesante porque hay mucho crecimiento y mucho crecimiento de la clase media. El alemán es un inversor súper sofisticado de patrimonios elevados, pero nada sesgado, es decir, lo podéis, IG que tiene en la Madrid ahí y tiene una de las bolsas donde negocio que pertenece a IG, es un inversor sofisticado, que tú sacas productos derivados y demás, y hay apetito inversor y hay conocimiento, es decir, no puedes crear contenido básico en Alemania si quieres ganar usuarios, porque es una base que ese contenido ya lo tienen de base. Entonces buscan otro tipo de contenidos. Italia es otro mundo, quizás más parecido a nosotros, pero también con sus particularidades. Es decir, por ejemplo, nosotros que también estamos en Portugal hace 2 años, Portugal y España, que los divide nada de kilómetros, y son totalmente perfiles distintos y totalmente industrias distintas. Y el regulador tiene 2 visiones totalmente distintas. Entonces, ese es el reto, yo creo, más importante de Rankia en la parte que trabajo yo, que es la parte de bolsa, fondos y escuelas de negocio, es ser capaces, sin tener que tener 18 personas por cada país, de tener portales donde demos información financiera adaptada a cada país. Adaptada a cada país, porque si no, te pasa que te conviertes en un medio tan genérico que la gente, el que llega, me vale esta definición, pero enseguida te das cuenta de que eso no lo escribió alguien de allí. Y ese tipo de portales que escriben, como por ejemplo, hay muchos portales que te pueden hacer reviews de broker. Vamos al caso que tenemos. Review dije, y te llega un portal que se ve que es básicamente una traducción de algo que hizo. Y no es lo mismo un broker en un país, los productos que ofrece, los analistas que tiene, los servicios que tiene, si tiene oficina o no, que en otro país. Pero se ve que eso es una traducción hecha con un programa de inteligencia artificial y que no hay personalización. Y eso tú, cuando ya tienes un poco más de conocimiento, te das cuenta enseguida. Y Rankia no quiere convertirse en eso. Rankia quiere ser cercano y que les pongas cara a quién es Rankia en cada país. Aquí yo tengo la suerte de ser un poco la cara visible en España, y eso en 4 años, pero en México tenemos 2 economistas que son la cara visible, en Chile también, en Colombia. Entonces es un poco de ese reto de ser cercanos a la gente, para que no solo nos asocie como una web donde hago el TFM, que es lo típico. Ahora tú haces una encuesta en Rankia y Rankia es el sitio donde la gente hace el TFG, el TFM y así. Entonces queremos tener ese reto de ser un poco cercanos y que la gente nos reconozca a las personas que hay detrás del proyecto, porque esto no son máquinas, son personas escribiendo, atendiendo el teléfono o creando webinars. La verdad es que un éxito, enhorabuena por todo ese éxito que estáis cosechando, ¿no?, en diferentes países y por ese nuevo crecimiento también en Europa, o sea que realmente muy, muy interesante. Y bueno, a nivel general, hablando de los usuarios, ¿no?, a la hora ya vamos a entrar un poquito más en trading, en la parte pues más del barro, ¿no? Vamos al barro, vamos a lo interesante a nivel de bueno, cómo opera la gente o cómo, en ese sentido, pues qué es lo que suelen hacer los usuarios dentro de Rankia. Y me gustaría irme más hacia los errores. ¿Cuáles son los errores que tú crees que más cometen viendo lo que, bueno, pues leyendo todos los foros, viendo todo el material que se publica? ¿Cuál suele ser ese error? Porque aquí yo creo que es muy importante irnos a esas partes, ¿no? Porque al final cada uno pues hace su propia estrategia, su forma de invertir. Pero la parte de los errores, que muchas veces no tenemos en cuenta y que yo creo que es lo principal para intentar evitarlos, por supuesto. Ahí, ¿qué nos puedes comentar en ese sentido? Yo, uno de los errores que más veo en los usuarios es no saber poner un límite a las pérdidas. Se enamoran mucho
de las compañías y tú no te puedes enamorar de una compañía que tú ni la diriges ni influyes en ella. Y es como que se hace ese autoconvencimiento de esto no puede caer más. Yo lo viví, te lo digo, con Popular. Es decir, Popular estaba a 1 euro. No, esto no puede caer más. Baja a 0,50. Voy a doblar porque esta sí es una oportunidad histórica. Baja a 0,30, sí que sí. Y ya después recuerdo el que pasó, que lo compraban por 1 euro y la gente te llamaba, incluso los primeros mensajes fueron... teníamos razón, OPA a 1 euro de Santander, porque los primeros medios se equivocaron al titular la operación. Y aún esa gente tenía esa idea, o pasó mucho con GoWex, es decir, no, sacan un informe bajista, manipuladores, esto es todo mentira, GoWex es la empresa del futuro española. Era un sesgo de no quiero ver lo que el mercado te está diciendo, ya sea por precio o porque todo el mundo alrededor, todas las noticias alrededor te están diciendo de que aquí hay mucho riesgo. Entonces, eso es uno de los errores más habituales en el fondo, que los usuarios se enamoran de las compañías y lo peor no es que te enamores, está bien enamorarte y tener esa pasión por una compañía, pero no puedes llevarla al extremo de que una posición, por ejemplo, que tú tengas el 10%, y cada vez que caiga empiezas a meterle más dinero hasta el infinito porque no tiene sentido. Es lo que tú decías antes al principio. Hay miles de acciones. Entonces, mucha gente me da la sensación de que muchas veces piensa de que solo hay una acción para ganar dinero o hay 3 o 4. Esas son las 3 o 4. Y si no inviertes en esa, o pasa mucho también con los estilos de inversión. No, aquí solo se gana dinero con el value. Solo se gana dinero con el value. Y una de las cosas que yo he aprendido en Rankia es no ser ni sectario ni dogmático, ¿vale? He visto mucha gente de estilos de inversión totalmente distintos ganar dinero igualmente, dependiendo de la situación y del mercado. Conozco gente que haciendo trading con chicharros, y hay usuarios que son muy curiosos, las historias de vida que hay detrás que tú dices, es imposible que un ganadero de Valencia que de 70 años sea el usuario que más dinero gana operando chicharros, pero tiene su operativa hace 30 años, la respeta y el tío no va a operar al día siguiente o a los 3 meses, no va a operar con acciones de dividendos, no, ese es fiel a su estrategia y de ahí no se mueve. Pues esas cosas son las que te encuentras detrás de un foro. No, es que con los bancos no se gana dinero. ¿Vale? No se gana dinero, depende del precio que lo compres. Es decir, mira los que hay usuarios y tenemos un usuario que es uno de los más seguidos en Rankia, que es de Veritas, que tiene un blog en Rankia con muchos suscriptores, que lo decía. Es decir, yo compré en marzo Bankia, Santander y BBVA y ha hecho dinero con eso y compró Repsol a 6 y dices, ¿esto qué es? ¿Value? No es value, pero es su estilo de inversión y gana dinero. Sí, que cambia. Creo que mucha gente... Cambia mucho los ciclos, ¿no? Hemos tenido un ciclo muy negativo para la banca, con la bajada de los tipos de interés al 0% en 2016, y ahora pues estamos empezando a ver que puede haber subidas de tipos de interés y que le puede beneficiar. O sea que, evidentemente, lo que hay que ver es cuáles son los flujos de dinero y hacia dónde se mueve el capital para poder posicionarse en los mejores. Y tampoco decir, oye, pues como la banca lo ha hecho mal, ya lo va a hacer mal siempre. O sea, habrá que ver el momento, como bien has dicho, y posicionarse en el mejor momento, en los mejores valores de cada situación. Sí, te dejo, perdona que te he cortado. No te preocupes, sí, es un debate. Entonces, o lo que te digo de las etiquetas, hay gente que se pone etiquetas o pone etiquetas a determinados tipos de inversión y luego la realidad les da de bruces con lo que es el mercado. Por ejemplo, comprar bancos no es value, ¿vale? Ok, cogemos el paradigma de que los bancos son una caja negra, que nadie sabe tal, no es value. Luego te encuentras la cartera de Buffett, que tenía hasta hace poco Bank of America, JP Morgan, y dices Goldman Sachs, y dices, hey, ¿qué pasa aquí? ¿Este no es value? Vale. Luego dices, no, comprar bancos europeos no es value. Ves a Bestinver con bancos. Ves a Iván Martín, que es uno de los value más reconocidos y al que más admiración le tengo, que compra ING. Entonces, una de las cosas que más les recomiendo a los usuarios es huir de las etiquetas en inversión y abrir la mente. Y he tenido la suerte de tener muchos estudiantes brillantes en estos 4 años en prácticas que entran muy dogmáticos. No, yo solo sigo a inversores value o yo solo hago trading con criptomonedas. Los he tenido de todos tipos de estudiantes en prácticas, por suerte aquí. Y luego, cuando han seguido, les ves la evolución enseguida.
de en 6 meses tienen una mente más abierta que o los ves operando con opciones y le encuentran valor a la operativa con opciones porque se han aficionado a leer un blog donde pone su operativa con opciones y le ven el valor de cobertura o de flexibilidad de operar con opciones, o ven en determinada operación puntual y utilizan para hacer trading con una operación puntual porque hay una compañía que está en tendencia y tal, o simplemente compran un fondo indexado, que nunca se lo habían planteado porque la indexación... Entonces, yo un poco, hablando de errores, ese es uno. Luego, hay mucho, y los foros atraen mucho a esto, al sesgo de rebaño, al efecto rebaño. Este es muy, 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 muy típico. Aparece cada cierto tiempo un usuario en el foro, se gana, acierta con 3 o 4 operaciones, empieza a ganar un poco de dinero y empiezan a seguirlo a la gente. Y se crea el efecto rebaño de que, aunque este diga que hay que comprar una acción de Zimbabue, la gente no se lo plantea. Vamos a comprar esta acción de Zimbabue porque lo ha dicho fulanito. Y luego fulanito, que es un foro, es decir, la gente desaparece y la gente escribiéndole todavía, aparecen gente de 2 años, oye, fulanito, ¿cómo te va con esta acción de Zimbabue? ¿Es momento de vender? Porque esto ha caído mucho, no sé qué. Y evidentemente no le van a contestar. Pero se crean esos efectos halo o efectos rebaño de todo el mundo va ahí y pasa mucho. Pasa mucho. Me parece muy interesante ese apunte, Luis Ángel, porque justamente uno puede hacer un análisis y puede ser que te fijes mucho en algún analista en concreto que te guste, pero no te tienes que quedar con lo que dice ese analista. Luego tienes que coger, si te gusta la tesis, ese análisis en concreto, verlo tú si cuadra con tu tipo de inversión y con tu gestión del riesgo y cómo hacerlo. No porque lo haya dicho alguien haya que hacerlo, sea quien sea. Es decir, esto es una cosa que yo creo que es muy relevante lo que acabas de comentar y muy importante, porque ya puede ser el mejor inversor del mundo, ya puede decir Warren Buffett que compra algo, a lo mejor te enteras de que Warren Buffett ha metido alguna acción hace 3 meses en su cartera y dices, es que me la ha comprado Warren Buffett, pero bueno, es que a lo mejor ya hace 3 meses y ya ahora mismo ya no tiene buen timing para tu punto de vista, que a lo mejor es de inversor de momentum, ¿no? O sea, quiero decir que lo ideal es que cada uno tenga su estrategia, su forma de operar y que bueno, que está muy bien leer lo que dicen muchos analistas y los foros, evidentemente, pero luego hacer el análisis propio uno mismo, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí te voy a comentar el último error que más yo también noto, y es meterse en cosas que no entienden o no tienen información. Esto es muy típico y dices, pero Luis, ¿cómo alguien va a operar? Pues pasa. Hay gente que vio un vídeo de YouTube donde recomendaban 4 compañías, no saben a qué se dedica, no saben a nada, pero si lo ha dicho alguien, pues yo me las compro. Y pasó mucho hace unos meses con todas las acciones que compraba el ETF famoso de ARK, de Katie Woods. Katie Woods, como hay un listado que te manda todos los días a tu buzón de email con las acciones que ha comprado Katie Woods, pues la moda fue comprar todas esas acciones. Y como en un año casi todas le subían, pues esto ya era como convertir algo que funciona en un momento, o que funcionó en un momento determinado, en un estilo de inversión. Y el estilo de inversión fue copiar a Katie Woods. ¿Y qué pasa? Que desde entonces el fondo o el ETF se ha metido un menos 40, menos 50%. No, es que ya Katie Woods no sabe, ¿no? El que no estabas operando bien eres tú, que no sabes ni qué acción estabas comprando. Estabas comprando tickers como... Hoy compro esto porque tal, y la verdad que fue curioso el año pasado. Ha sido, ahora que hablamos de que me comentaste antes de las titulaciones, a veces es un poco frustrante cuando tienes un ciclo de estos tanto alcista, porque desvirtúa mucho de los resultados que puede tener la gente a largo plazo. ¿A qué me refiero? Hay mucha gente que compró en marzo o que venía comprado del ciclo que se ha hecho un año un más 40, un más 50. Y lo peor es que piensan o se crean, o muchos, hay otros que no, pero se crean que eso es extrapolable, de que esto es así de fácil, de que ellos compraron 3 acciones que tal, se han hecho una le hizo un más 100, el otro un más 70, porque hubo un momento en este mercado que cualquier cosa subía, y creen que eso es extrapolable. Y lo peor es que a gente que ha ganado un 7 o un 8 con un control del riesgo adecuado, eso no vale. Ese es mal inversor. Y tú te quedas así. O sea, estamos en un mundo donde la gente, para analizar un inversor o analizar a un analista, solo se fija en la rentabilidad. Y yo, por ejemplo, que estoy especializado un poco más en la parte de fondos, el mejor fondo no es el más rentable. No es el más rentable. Yo prefiero un fondo
ha ganado un 7% anual y su mayor caída ha sido un 5% en momentos de gran incertidumbre porque hace gestión del riesgo, a un fondo que ha ganado un 15% anual y su peor caída ha sido del 60% en la caída de marzo del año pasado. Llámame loco, yo prefiero el otro. Porque sí, porque además justamente en los fondos el problema que tiene la gente es que cuando empieza a haber incertidumbre sacan el dinero y por tanto al final haces un contra-timing, no haces el timing perfecto de lo que puede hacer el propio fondo. O sea, al final no solo que el fondo caiga, sino que tú cuando te empiezas a poner nervioso en ese momento en el que empieza a haber realmente pánico en el mercado, lo sacas y a lo mejor luego te comes toda la subida posterior, ¿no? Ya no vuelves a entrar. Así que ahí efectivamente pues lo que tú dices, ¿no? La buena gestión del riesgo yo creo que es clave en todo, ya sea en fondos, en trading, en intradía, en scalping, en cualquier cosa que hagas. Y a nivel personal, Luis, para hablar de cómo tú sueles operar, coméntanos, ¿cómo afrontas tú la inversión? A ver, esto es curioso porque en el mundo de la inversión, cualquiera que me escucha divulgar o cosas así, yo tengo claro cuáles son determinados principios para los que recomiendo a la gente, pero luego si miras mi cartera, algunos se asustaría en ese sentido porque son dos mundos distintos. Yo tengo una cartera de fondos que gestiono con un poco de patrimonio familiar, sobre todo mi pareja, mío y de algún familiar, donde tengo alrededor de 7 o 8 fondos. Me gusta entrar en regiones, es curioso, porque tengo desde fondos de pequeñas compañías en Japón, fondo indexado a Rusia, tengo un fondo de Latinoamérica, tengo ahí, es una cartera bastante curiosa. Y luego a nivel personal, sí tengo una cartera de alrededor de 15 compañías y ahí sí soy muy contrarian. Aquí en la empresa siempre que tenemos un grupo que le llamamos Trader Rankia y siempre estamos donde estamos todos los que invertimos ahí y un poco vamos compartiendo ideas, cada día sale alguien y dice, oye, de echarle un vistazo a esta compañía. Y siempre me achacan porque mis compañías generalmente son de esas que el gráfico no acompaña. Es decir, ves el gráfico, pero juego mucho a esas compañías que puedan hacer un turnaround. Es decir, me gusta ver compañías que han sufrido porque el ciclo no les ha sido favorable o porque ha habido un problema puntual o porque las tendencias atrás del negocio que se mueve esa compañía no es muy favorable, pero yo sí tengo claro que el dinero que invierto es dinero que me sobra. Es decir, mi patrimonio para la jubilación o mi patrimonio que ahorro líquido es la parte que tengo en fondos de inversión. Entonces el dinero que tengo aquí es para hacer esta inversión un poco más especulativa, pero tampoco voy y le meto el dinero a Bengoa, vamos a estar claros. Es decir, no intento tampoco buscar milagros. Entonces, por ejemplo, te pongo un caso de compañía que tengo en cartera, Prosegur Cash. Es una compañía que le han dado por todos lados. Claro, y en Prosegur Cash también he tenido la suerte de que en el último año ha habido varias oportunidades de comprarla cerca de 0,70 y después se ha acercado al euro y es una de las que se ha acercado al euro, suelto, y vuelvo a comprar cada vez que vuelve a 0,70, 0,73. Hace 2 semanas hizo mínimos en 0,73, pues volví a comprar. Son acciones que tengo muy en el radar y si se acercan a precios que me gustan, compro. Otro tipo de compañía, por ejemplo, esta fue más de ciclo, Consol Energy, ¿vale? Pues es una acción que viene de 47 y se fue a casi 3. Yo no la compré en 3. Esto también hay mucha gente que se obsesiona en comprarla en el mínimo. Yo la habré comprado 5,95 y va por 16. Evidentemente tuve que sufrir cuando compré algo a $6 y se fue a 3, que eso es un 50% de caída. Pero yo asumo que mis compañías en las que entro, ya eso es como digo, la ley de Murphy. Yo compro una compañía y al día siguiente se pega un 10% de caída. Pero que tampoco me obsesiono con eso. No me obsesiono porque sé que ese tipo de compañías tan volátiles y que están pasando por situaciones complicadas, es normal que puedan tener más caída porque jugar a cazar suelos generalmente te lo va a decir alguien que no lo pueda demostrar. Y entonces tengo claro eso, por ejemplo. Entonces lo que hago, Sergio, es todos los meses cuando cobro algo me planteo y digo, vale, ¿hay algo interesante para comprar de esas 200? Tendré ahora mismo en un screener de esto donde te puedes guardar compañías y precios objetivos, tendré alrededor de 300 compañías.
tú me dices, ¿de dónde salen esas ideas? Vale, todos los trimestres los gestores de hedge fund americanos publican sus cartas trimestrales y demás, y se pueden consultar en Reddit. Es decir, para algo valioso que es Reddit, hay un grupo que se llama Security Analysis, un subgrupo dentro de Reddit, y van publicando las cartas de estos grandes inversores. Entonces yo me dedico, una vez que ya se publicaron todas, a leerlas y me apunto compañías que me pueden parecer interesantes, pero no compañías que ya lleven un 70-80% de su vida. Ya esas, llámame loco, pero ya no me parecen tan atractivas, sino que empiezo a buscar esas ideas controvertidas donde este gestor ha palmado pasta y me pongo a mirarlas. Y de ahí me hago o compañías que me gustan, pero no están en precio, entonces lo que hago es las añado a mi lista de seguimiento y pongo una alerta a un precio que quizás me gustaría. Evidentemente, cuando me salta la alerta, no voy y compro al momento, porque puede ser que te salte la alerta porque la empresa ha quebrado. Entonces, o porque hay algo que justifique esa... Y a partir de ahí voy escogiendo compañías y las voy añadiendo. Tampoco ninguna compañía pesa más de un 7-8% de la cartera. ¿Y los plazos que sueles utilizar a la hora de operar? ¿Cuánto tiempo sueles mantenerlas más o menos en cartera o de media? Aquí he variado mucho, Sergio. ¿Y sabes por qué he variado mucho? Por Hacienda. Es decir, Hacienda ha hecho más por mi paciencia como inversor que mi propia psicología. Es decir, cuando tuve que presentar 2 años seguidos una declaración de la renta con 40 operaciones, dije, pues voy a esperar un poco más y a tener más paciencia en las posiciones, porque esto es insufrible. Es insufrible por no meter todas las órdenes que hay que poner, que yo este año también, no sé si había metido 50 o 60 en acciones, y eso que yo las tengo que tener mínimo un mes, las operaciones, pero mi tiempo más o menos va ahí, entre un mes, 2 meses. Y venga a cerrar posiciones y venga a meterlas en el padre, ¿no? En el programa padre, ahí que te vuelve loco. En el cartera de valores ese, y una a una, y sí. Es un proceso que de verdad me lo planteé este año y dije, nunca más. Lo bueno que tienen los CFDs ahí es que metes el final y ya está. Y si te preguntan algo, le mandas el informe completo y ya. Es una ventaja. Es una ventaja, y yo ahí lo tuve claro un poco, y es verdad que ahora casi el plazo medio, pues te diría que está más arriba de 5 o 6 meses. Hay acciones controvertidas que quizás pueden llevar un poco más de un año y demás. Entonces, sí es verdad que como esta parte es un poco más lúdica, sí juego a ese tipo de cosas, de aprovechar más momentum y cosas así, que tener algo ahí. No es una cartera, yo miro mi cartera y no digo esto es una cartera a largo plazo, ni que voy a dejar a mis hijos, ni nada de eso. No encuentras calidad, y yo creo que si me hace un diagnóstico de mi cartera Morningstar, voy a estar en el cuadrante inferior izquierdo de pequeñas compañías, microcaps o small caps, y muy de estilo de estas ideas controvertidas. Pero... A nivel de trading, ¿haces algo de trading de corto plazo en derivados o solamente acciones? Ahí no, la verdad. No, y no porque no tenga la formación. Ojo, como sabéis, ahí en la parte de la biografía hice un certificado financiero que está muy especializado en derivados, como es el MFIA, que es del Instituto BME, que los profesores son cracks en opciones, de este tipo de derivados, warrants. Todos los derivados financieros posibles salían en esa certificación, ya te lo aseguro. Pero ¿sabes qué pasa? Ahí en ese sentido, a ver, he tenido la típica cuenta demo en IG, he jugado en casi todos los torneos de trading que ha habido de IG y demás, y no he quedado mal. Pero siento que me falta para hacer ese tipo de operativa, y hay gente muy buena que sigo y la hace, tener un adecuado control de riesgo. Y creo que ahí me falta, y como sé que no trabajo esa parte tan bien, o no soy tan especialista en esa parte, prefiero conocer mis debilidades y no entrar. Es decir, por ejemplo, tengo un compañero que es especialista en opciones y hace unas operativas, se monta unos y dices, ¡buah! Me encantaría, pero intento no meterme en ese tipo de cosas si sé que no controlo esa parte de
de gestionarme a mí mismo. Es decir, muchas veces me he visto en una cuenta demo y muchas veces me he visto cegado por las ganancias. Es decir, de pronto hago una operación muy buena porque veo un corto muy claro en el euro-dólar y de pronto te ves ahí y dices, uff, ¿y quién te protege luego en una cuenta real de intentar tener ese un poquito más de apalancamiento quizás o esa gestión del tamaño de la posición o esa gestión incluso de un stop loss o un trailing stop? La clave, siento que me falta, pero bueno, que ojo, que tengo 29 años, tampoco es como si... ¿sabes? La clave es esa, que viviré de todo. gestionar bien la posición, el tamaño de la posición. Yo hago mucho hincapié en eso, en explicar pues cómo se puede gestionar bien el riesgo en base a donde uno ponga los stops, los objetivos y en base a la cantidad o al porcentaje de riesgo que quieren asumir, porque yo creo que es la clave, ¿no?, de todo. Así que, pues nada, realmente yo creo que hemos hecho un repaso generoso. Muchísimas gracias, Luis, por todo lo que nos has comentado, porque nos has comentado todo lo relativo a Rankia, lo más interesante para que la gente lo pueda leer y lo pueda ver. Nos has comentado cómo operas, que suele ser más operativa de small caps, tampoco en plazos muy amplios, ¿no?, buscando pues compañías que te gusten en ciertos momentos y coger bueno, pues un porcentaje interesante, ¿no?, como has hecho en Prosegur Cash. Y bueno, pues poco a poco, espero que poco a poco, en algún momento de la próxima entrevista me digas, ya opero con CFD, con Turbo 24, ya gestiono bien el riesgo y que ganes ese próximo concurso que hagamos dentro de IG. Así que, Luis, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? Aparte de pues seguirme, primero, muchísimas gracias por la invitación. Cuando me comentaron que me invitabas, me hizo ilusión, ya te digo, porque es la primera casi entrevista que estoy yo del otro lado. ¿Y dónde me puedes seguir? Pues a ver, en Rankia el usuario lo podéis encontrar fácilmente, el usuario Luis Ángel Hernández. En todas las redes sociales estoy con mi nombre, no uso ni cuentas falsas, ni seudónimos, nada, estoy ahí con mi nombre. En Twitter creo que soy bastante activo y sobre todo hablo mucho de finanzas y demás, y creo que ahí. Y en los canales de YouTube, aunque no... muchas veces no soy la cara visible, muchas veces sí estoy detrás de todos los contenidos. Nos hemos propuesto sacar un contenido todos los domingos acerca de inversiones, acerca de historias de inversores o cosas curiosas. Ayer hablábamos de AMC, por ejemplo, y ahí suelo estar haciendo o directos de consultorio de finanzas o sacando esa programación de vídeos y organizando esos eventos. Yo diría que esos son un poco los 3 sitios donde más estoy. Un placer y hasta la próxima ocasión.